Soy Alfredo Ruiz y este es mi comentario. Hoy voy a comentar este post de alguien que se dice liberal y voy a hacer unos comentarios a él porque la mente no estoy de acuerdo con él. El comentario dice más o menos así. Vamos a explicar la naturaleza de los impuestos. ¿Ok? Vamos a explicarla. Vaya, soy liberal y claro que busco que sean los menos posibles o ninguno. Pero es de vital importancia que sepamos cuál es la razón de ser en la sociedad actual. Ok, en este primer párrafo dice que va a explicar la naturaleza de los impuestos y el rol que juegan en la sociedad. Sin embargo, aquí hay que entender una cosa. La idea de la sociedad es una idea que no existe. O sea, la sociedad no existe tal como tal. La sociedad no se puede medir, la sociedad no se puede fotografiar, la sociedad no se puede pesar. Pero lo que sí se puede hacer con la sociedad es medir las interacciones humanas o analizar las interacciones humanas, cómo nos relacionamos con las personas, ¿no? Cómo grupos grandes se pueden relacionar. Pero lo que se estudia son los individuos, no las sociedades, o sea, no la sociedad como una idea abstracta, sino las relaciones que los individuos tienen con otros individuos. Esta relación puede ser desde vista del amor, de la compasión o desde el punto de vista económico. Pero esto es importante porque más adelante vamos a ver algo muy curioso. Entonces él dice que va a hablar de la sociedad. Yo entiendo que él, como liberal, se a referir a esta sociedad, ¿no? A la interacción que hay entre personas. Dice, el impuesto es una contribución que se realiza a la sociedad para su funcionamiento. Él dice que es una contribución, pero no puede ser una contribución porque cuando hay una contribución es que tú estás poniendo de manera voluntaria a, a ese fin. O sea, si te gusta un fin, tú contribuyes a él. Es más, tú puedes contribuir de muchas maneras. Puedes contribuir con dinero, puedes contribuir con trabajo, puedes contribuir con ideas. O sea, no necesariamente tu contribución tiene que ser monetaria. Pero aquí hay una bien importante. Dice que se realiza a la sociedad para su funcionamiento. Una de las cosas que veo mal aquí es que los individuos para interactuar no necesitan contribuir además de lo que ya realmente hacemos. Yo cuando trabajo contribuyo a la sociedad, a la sociedad, a esta idea de las relaciones humanas, con mi trabajo. O sea, mi trabajo es lo que me aporte a la sociedad. Y hay gente que aporta ideas, y hay gente que aporta muchas cosas. Pero realmente el impuesto es algo que contribuye para el bienestar de la sociedad. No, porque el impuesto es algo que me quitan de mi trabajo. Mi trabajo es el que ya está contribuyendo a la sociedad. Y es algo que hago de manera voluntaria. Y aparte escojo yo dónde contribuir. Yo contribuyo con mi familia, con mis trabajadores, con mis clientes. Pero eso ya está, esa acción de trabajar ya es una contribución a la sociedad. El impuesto es una cosa que se me quita del trabajo que yo impongo, que yo contribuyo a la sociedad para otros fines. Pero aquí viene lo importante. Yo ya estoy contribuyendo a la hora de interactuar con otras personas. Yo ya estoy contribuyendo a la sociedad. Luego dice él, tiene un carácter obligatorio y coercitivo, pero nace de la supuesta necesidad del Estado de mantener ciertos servicios generales y públicos. Las contribuciones solamente son voluntarias. Cuando él dice que tienen un carácter obligatorio, podemos decir que sí, porque todas las interacciones humanas dependen de la confianza. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando yo hago un trato con una persona, yo estoy obligado a ese contrato, ya sea implícito o tácito o por escrito que tengo con esa persona. Y estoy obligado a realizar ese contrato, pero siempre en una apuesta de voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo hacer un contrato con una persona, pero no, y aunque estoy obligado a cumplirlo, no necesariamente lo tengo que cumplir, porque yo no puedo cumplir con ese contrato, ya sea por dolo o ya sea porque no quiero. Esto es un asunto meramente voluntario. Si yo firmo un contrato con una persona y luego no lo quiero cumplir, yo estoy en todo mi derecho de no cumplir el contrato, pero obviamente yo quedo mal ante las demás personas que están viendo que no estoy cumpliendo el contrato, que a lo mejor pueden decir, Alfredo no es confiable, o en el mismo contrato se ponen penas por aquellas personas que no cumplen el contrato. Por ejemplo, yo puedo decir que voy a invertir en una empresa una X cantidad y a la mera hora no invierto, pero a lo mejor todos los inversores invirtieron porque yo iba a invertir. Entonces yo tengo que pagarles daños y perjuicios a esos inversores. Tengo toda la libertad de ya no hacerlo, pero si me comprometí a hacerlo, entonces es una obligatoriedad, pero de tipo consensuada. No es una obligatoriedad de que tiene que ser a fuerza
y que no me puedo escapar de eso. Y aquí viene la parte importante, porque él dice que es coercitivo. A ver. Tú primero dijiste que es una contribución y luego dices que es coercitiva. Una contribución no puede ser coercitiva, porque yo puedo contribuir a lo que me gusta, pero no necesariamente puedo hacerlo con aquello que no me gusta. Yo no contribuyo con aquello que no me gusta. Yo no contribuyo al racismo, por ejemplo, porque a mí no me gusta. Entonces, ¿cómo es que tengo que contribuir por algo que no quiero? Es como, por ejemplo, porque sí suena muy bonito decir que los impuestos sirven para pavimentar calles o contratar policías o alumbrar las calles, pero también se usan los impuestos para hacer la guerra, para matar a otras personas. Yo no quiero contribuir a eso. Pero cuando me dicen tú, oye, tienes que hacerlo por fuerza, por la fuerza, ya no es una contribución. Ya me están obligando a contribuir. Y él, aparte, dice algo muy curioso. Él dice que es para el Estado, para la necesidad del Estado de mantener ciertos servicios públicos. Esta idea es una idea mística, 100%. Déjeme explicarle. Cuando una persona dice que cree en vamos a suponer en un Dios, el que quiera usted, como lo quiera nombrar, y él ve que llueve, él dice, hace esta relación, dice, yo le rezo a un Dios que está allí, en algún lugar, y llueve. Entonces, yo tengo lluvia porque creo en ese Dios y le rezo y llueve. Pero si alguien va y le dice, oye, ¿sabes qué? Ese Dios al que tú le rezas no existe y lo único que hace que llover es una explicación ahí de las nubes, de la naturaleza y cómo funcionan las nubes, pues lo que va a suceder es que él puede hacer la siguiente reflexión. Yo necesito de la lluvia. Yo no puedo dejar creer en ese Dios que está ahí porque va a dejar de llover. Porque él ya tiene la relación mística de que la lluvia cae porque él cree en ese Dios y le reza. Y cuando una persona dice que se requiere de los impuestos pagados al Estado para tener servicios públicos, es la misma cosa, es exactamente lo mismo. Es que yo tengo que pagar impuestos porque si no le pago impuestos al Estado, el Estado no va a dar servicios públicos. Pero eso no es cierto, porque los servicios públicos pueden ser prestados por cualquier privado. No necesitamos al Estado para tener servicios públicos. Los que trabajan en el Estado lo dicen porque si no perderían su razón de ser. Si nosotros nos diéramos cuenta que no necesitamos del Estado para tener servicios públicos, pues estas personas no lo van a permitir porque ellos viven de esos impuestos a través de esos que ofrecen, porque ellos reciben esos impuestos, sus familias viven de esos impuestos y ellos dan esos servicios públicos. Uno de los grandes problemas que tenemos los libertarios a la hora de tratar de explicar esto es que mucha gente hace la relación directa de que como no queremos impuestos, no queremos servicios públicos. Pero eso es totalmente falso. Lo que decimos no es que no queremos servicios públicos. Claro, yo te quiero servicios públicos. Yo quiero un camino para irme a mi casa. Yo quiero alumbrado en mi colonia. Yo quiero todas estas cosas. Yo lo que estoy diciendo es que estos servicios públicos pueden proveerse por privados. Eso es todo. Muchos dicen, pero ¿cómo va a ser eso? Mira, exactamente no lo sé, pero yo veo que el ingenio humano es muy bueno para solucionar los problemas. Y déjame decirte, el Estado, a través de los impuestos, es una de las tantas formas que hemos elegido para proporcionar estos servicios públicos. Pero es una elección que yo no quiero. Pero como los impuestos no son contribuciones y son obligatorios, entonces yo no tengo opción. Yo tengo que pagar por esos impuestos aunque yo quiera contratar a una persona, porque yo podría contratar a una persona para que me diera los servicios públicos. Es más, los servicios públicos inclusive pueden ser prestados por privados sin siquiera cobrarle a las personas, cobrarme nada, porque a lo mejor ellos buscan un interés diferente. A lo mejor lo que ellos quieren es poner un camino frente a su negocio porque quieren que la gente vaya. Hay diferentes maneras de prestar los servicios públicos. El Estado es una de ellas. Y está bien para las personas que quieren pagar impuestos. Porque sería muy interesante hacer un experimento en donde los impuestos no fueran coercitivos, sino simplemente fueran contribuciones. Algo así como Ayn Rand decía. Ayn Rand decía que deben ser contribuciones para mantener ciertas cosas. Pero, ok, podrían ser así. Pero yo no quiero eso. A mí me gustaría que me dieras la opción de poder usar otros servicios y pagar otras cosas. Ese es el punto, este es el verdadero punto aquí de esto. Luego él dice, en la actualidad hay retiradas quejas sobre las empresas que dicen que no los pagan y que el gobierno las consiente. Bueno, ¿esto es cierto? Hay gente que ve que como no pagan los impuestos algunas empresas, ya sea por evasión, que es una cosa, ya sea por deducción, que es otra manera de disminuir la carga fiscal, y diferentes trucos que hay legales, ¿no? Entre más compleja es la ley fiscal, más caro se vuelve ya acceder a estas cosas, ¿no? Dice, es por eso que debemos entender la naturaleza de los mismos, que bien pueden darse en dinero o en especie, es lo último que hacen dichas empresas.
O sea, lo que él dice él es que hay empresas que no pagan impuestos directamente, sino estas empresas lo que hacen es que pagan mediante otros medios, lo hacen a través de donaciones, compran cosas, las reparten o reciben donaciones de terceros y como ellos tienen el equipo logístico para poder mover esas donaciones, las mueven y el costo de mover esas donaciones se usan para esos medios. Eso está muy bien, pero yo me pregunto, si no fuera coercitivo, ¿cuántas de estas empresas harían eso? Quizá muchas empresas lo hacen porque se dan cuenta, y esto es cierto, si yo tuviera que pagar impuestos y me dieran la oportunidad de pagarlos directamente a la gente, yo los pagaba directamente a la gente, yo no se los entregaba al gobierno. O sea, si el gobierno dijera, tienes que pagar a fuerzas impuestos a la fuerza, yo no se los daba a ellos, yo se los daba directamente yo, personalmente, a la gente que los necesita. Pero ahí está el asunto. Los impuestos no son para la sociedad, como dice él. Los impuestos son para el Estado, como en una parte dice él, contradicción desde lo primero. El Estado no quiere que pagues impuestos para la sociedad, o sea, para las relaciones humanas. El Estado quiere que le pagues el impuesto a él. Y él va a ser el encargado de distribuir estos impuestos. ¿Cómo? Pues como mejor le da a entender. Y la mejor manera de entender de cómo estos impuestos es a través de la política, del juego democrático. No es que estas empresas sean almas de la caridad y se pongan... No, es más, estoy seguro que muchas de estas empresas inclusive a lo mejor no daban nada. Y todo lo invertían en capital, en su empresa. O sea, a lo mejor daban una pequeña parte a alguien para dar caridad, pero a lo mejor todo lo demás lo invertían en su propio negocio. Y crecer, porque competir contra otras empresas del mismo ramo. Ahora, él dice después, una vez entendida la naturaleza tributaria, dejemos claramente de decir burradas como que el Teletón debe ser boicoteado o dejemos de exigir que Televisa o Coca-Cola paguen más dinero en impuestos. En realidad lo que pasa con esta gente que dice eso no es una cosa razonada, es una cosa sentimental. Todas las personas que dicen esto es una cosa sentimental. Y parte principalmente del sentimiento de la envidia, porque estas personas lo que ven es que en lo personal creo que el gobierno les hace la vida muy miserable a estas personas, no los deja explotar sus capacidades productivas, les cobra impuestos y muchos permisos, trabas, ¿no? Y un montón de leyes y aparte un montón de normas absurdas para quitarles dinero como son el hoy no circula, las fotomultas. Toda la gente tiene una sensación de que ve a la gente rica y no puede creer que él está viviendo en la pobreza y esta gente rica se dé la vida de ricos. Entonces de alguna manera entiende que la única fuerza capaz de quitarle su dinero a esa gente, a esos ricos, y que se lo dé a él a través de los programas sociales, o simplemente que se lo quite, ¿no? y que construya un puente, porque a lo mejor él sí va a usar ese puente y sí le sirve, ¿sí? Entonces es pura envidia. Entonces esta gente no va a razonar la naturaleza de los impuestos. Esta gente lo que va a hacer es, en base a sus sentimientos, en base a lo que siente, pedir que a los ricos les quiten sus cosas. Aunque al final eso destruya la economía a largo plazo. Porque eso es lo que sucede. Y cuando la economía a largo plazo se destruye, la mayoría de estas empresas, como tienen dinero y tienen poder y tienen capital, pueden cambiarse a otro país, trasladar sus capitales a otro país. Entonces eso los frustra más porque ven que su país se destruye y ellos, los ricos, terminan huyendo. Ahora, como último comentario ya para que no se alargue tanto este audio, es que los liberales debemos evitar a toda costa decir que los impuestos son contribuciones. Los impuestos son robo y es el robo del producto del trabajo, ya sea en una proporción muy pequeña como en Hong Kong o en una proporción muy grande como en Venezuela o como en Norcorea. Pero a fin de cuentas este robo tiene un fin, que es la esclavitud de los hombres por otros hombres. La esclavitud durante mucho tiempo fue aceptada por la humanidad. Al día de hoy, hablar de esclavitud en general, la mayoría de la humanidad no la acepta. Pero debemos recordar que lo que no acepta de la esclavitud no es el robo del trabajo, sino el maltrato. Lo que pasa es que la gente ve esclavitud ahí donde a alguien se le pega, se le golpea, se le encadena. Pero el robo que hace el gobierno es esclavitud, porque en realidad la esclavitud es el robo del trabajo, no los golpes. Y el gobierno cuando cobra impuestos lo que hace de alguna manera es primero te manda papelitos. Y esto lo dice Stefan Molyneux y es cierto, primero te mandan papelitos.
papelito, papelito, págame, págame. Pero al final, si no pagas y haces caso omiso a todos los avisos, lo que va a pasar es que va a ir gente armada a tu casa o a tu negocio y te van a quitar tus cosas. Y esto es bien importante porque ellos no te van a meter a la cárcel. Lo último que quieren es golpearte. Lo último que quieren ellos es meterte a la cárcel. ¿Por qué? Porque si te golpean y te meten a la cárcel desde el principio, se notaría claramente lo que es esclavitud. Entonces ellos tratan de evitar los golpes para que no se noten y te quitan tus cosas. Pero si tú te resistes a que te quiten tus cosas, lo que va a pasar es que te van a detener y te van a meter a la cárcel. Pero, ojo, como ya te quitaron tus cosas, te van a decir que ya pagaste el impuesto. Pero como te resististe a la autoridad, te van a meter por otros delitos. A lo mejor golpeaste a un policía, lesiones. Entonces, el pago de impuestos es esclavitud, es robo del trabajo. Y ningún liberal que se diga liberal debe dudarlo a la hora de decirlo. Quizás suena extraño para muchos o radical para otros, pero esa es la verdad, esa es la verdad. Y nosotros podemos aceptar que bueno, no aceptar, podemos entender que se robe para hacer carreteras y para hacer, pero hay que decirlo, ok, oye, te están robando tu dinero, eso es robo, punto. Ok, te construyeron un puente, ok, te gustó el puente, ok, pero debemos recalcarlo, porque va a llegar un momento que así como la humanidad ya no acepta la esclavitud, tenemos que seguir en esta carrera, aunque nos lleve muchísimos años, para hacerle entender a la gente que los impuestos son robo y son esclavitud. Muchísimas gracias.